esta emisión especial de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre la noticia que está acaparando los titulares a nivel mundial y por supuesto que va a formar parte de la historia. Y es que hoy cayó el dictador Bashar al-Assad en Siria. Y cayó por motivos que muchos ya estaban esperando, porque había una guerra civil que había tenido altos y bajos, pero que ahora en menos de una semana, y realmente fue muy rápido como ocurrió la caída de Bashar al-Assad, un grupo de rebeldes, entre ellos pues son rebeldes muy fuertes, radicales islámicos, y esto hay que entenderlo. Y hay que entenderlo porque hay mucha gente que está celebrando, y por supuesto que hay que celebrar la caída de un dictador tan nefasto como Bashar al-Assad, que tenía entre él y su padre un liderazgo de más de 50 años, un partido que había engranado tal vez lo peor del autoritarismo en la zona, pero que también Bashar al-Assad había hecho como una especie de tornillo que logró más o menos mantener una especie de balance que ahora vamos a discutir, pero balance en el sentido de que fue una dictadura muy cruel, pero tenía grupos alrededor, y ya lo vamos a discutir porque hay que entender cómo es Siria, cómo funciona Siria, qué estaba detrás de Bashar al-Assad, como les digo, uno de los dictadores más cruentos de la historia de Siria, y qué es lo que viene, porque el futuro nos debe intrigar. ¿Qué es lo que se puede esperar cuando personas como las que tomaron hoy el poder, y particularmente Abu Mohamed al-Jolani, que es de un grupo terrorista que está siendo calificado como organización terrorista en Estados Unidos y por la ONU, este grupo, que en español sería el Organismo de Liberación del Levante, tenía como objetivo, para lo que ellos han planteado, liberar a Siria de Bashar al-Assad, de la dictadura. Y por supuesto sacar a las fuerzas que sostenían a Bashar al-Assad en el poder, le hace, por ejemplo, Irán o Rusia. Recuerden que Siria tiene un lugar estratégico en la zona del Medio Oriente. También está al lado de Israel. Así es que vamos a discutir todos estos temas con nuestro invitado, pero antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo a Julio González, mil gracias por estar con nosotros, al igual que Jesús Benés y muchos de los que en estos momentos nos acompañan en esta transmisión oficial. Y me habían preguntado por qué no estábamos cumpliendo unas asignaciones que no nos permitían comunicarnos con ustedes, pero aquí estamos en estos momentos llevándole a ustedes la información y el análisis desde el Medio Oriente para América Latina y para cualquier país que en estos momentos está sintonizándonos. Vamos a dar la bienvenida de inmediato para empezar este análisis a nuestro invitado Shimon Shamil. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos escuchas? Hola. Bueno, ante todo expresar mi alegría de que te hayas acordado de mí, es importante. En segundo término, si ya puedo... ¿Tienes alguna pregunta? Si no, empiezo yo. No, por supuesto, porque todo el mundo quiere entender qué es lo que pasó en Siria, en líneas generales. ¿Por qué cae el régimen de Bashar al-Assad tan rápido? ¿Cuáles son los elementos, las variables que se pueden expresar y que estén a la vista? Porque hay otras que no están a la vista todavía. Adelante. Bueno, yo diré así. Yo pienso que hay un poco de equivocación en el análisis que se está haciendo desde ayer, desde los últimos días, con respecto a esa rebelión y al triunfo de esa rebelión. Existe, por supuesto, quien estuvo por detrás de los rebeldes, que es Turquía. Los turcos albergan todavía ya hace 12, 13 años a casi 3 millones o 3 millones de sirios. Sirios que venían tienen una sensación de esperanza de venganza contra el gobierno
de Assad, y que crecieron allí. Los jóvenes que vemos hoy, con 25 años, son los jóvenes que tenían 12 años cuando fueron expulsados y sus padres probablemente aniquilados en Siria. Es decir, ese es el material humano, digamos así. Pero yo pienso que hay la rebelión como rebelión no hubiera triunfado si no hubiera habido algunas otras cosas que sucedieron antes. Y yo pienso que un poco con intención, sin intención, hay quien se está tratando de ganarse los aplausos y las medallas sobre lo que sucedió en Siria, y que no es la gente que justamente tiene que llevarse las medallas. Es decir, es posible que haya habido gente, digamos, de los Estados Unidos que de una u otra forma estaban interesados en que cayera Assad, pero Estados Unidos ya está hace 15 años allí y no volteó a Assad. Entonces, ¿por qué ahora? Yo pienso que el hombre, la persona que desató todo este desarrollo que hubo, simplemente se llama Benjamín Netanyahu. No con el apoyo de la administración Biden, sino a pesar del apoyo de la administración Biden, porque la administración Biden, desde hace un año y cuarto, un año y 3 meses, está poniéndole todo el tiempo obstáculos a los planes de Netanyahu para avanzar en Gaza, para avanzar en el Líbano y también con respecto a Siria, pero con respecto a Siria ya hablaré en unos minutos más. Ahora, no solamente que la administración Biden le puso obstáculos en el avance del ejército, sino que también puso representantes de la administración Biden y a lo mejor de las agencias de inteligencia en el gobierno de los Estados Unidos, en el gobierno de Israel, perdón, que Netanyahu poco a poco lo fue sacando a uno, a Gantz, a Eisenkot, a Gallant, y se quedó solo. Cambió al ministro de Defensa por Katz, que es una persona de confianza de él, y viene haciendo las cosas como Netanyahu las sabe hacer, y la verdad que tiene buenos resultados, digamos así. Tiene buenos resultados en Gaza y espero que tenga mejores resultados en los próximos días. Tuvo resultados extraordinarios en el Líbano, de los cuales todavía podemos hablar, y lo que sucedió en Siria es una consecuencia de todo eso. No olvidemos el debilitamiento de Assad. No fue el debilitamiento de Assad, sino el debilitamiento de Irán, que es el país que estaba por detrás de Assad. Ahora, el debilitamiento de Irán comenzó cuando Hamas decidió atacar a Israel el 7 del 10 del 23, e Israel respondió, y entonces Hezbollah tomó la decisión de apoyar, por supuesto con el permiso de Irán, de apoyar a Hezbollah, a Hamas, y al hacerlo se puso en la mirada de Israel. E Israel, que en ese momento estaba al principio un poco desordenada, casi, se puede decir, terminó con Hamas, y entonces se liberó para casi terminar con Hezbollah. El tema de los Vipers y de todo el asesinato, si se quiere llamar así, de Hezbollah, y los bombardeos en la Dahia en Beirut, y todo eso fue quitándole valor a las acciones de Irán. Irán respondió con un ataque a Israel, Israel respondió con un ataque a Irán, destrozando varios lugares importantes, incluso alguna parte del programa atómico, y Irán se encontró con que no puede ayudar a Hezbollah, así como no ayudó esta semana a Siria.
En definitiva, el próximo paso de Netanyahu supuestamente tiene que ser atacar a Irán. Es decir, unos días más, unas semanas más, y hay quien dice de que todo eso debe hacerse antes del 20 de enero, antes de que suba Trump, porque Trump quiere entrar con la mesa limpia, digamos así, y Israel puede atacarlo con la ayuda de la administración Biden o sin la ayuda, supuestamente va a ser sin la ayuda, pero puede atacar a Irán y entonces Trump el 20 de enero va a entrar como un gentleman con la mesa limpia. Ahora, como dije, lo que sucedió fue que Assad, que tenía un castillo de naipes ahí, digámoslo así, que estaba basado en la fuerza de Hezbollah, como sucedió en el 2014, que Hezbollah fue el que le hizo el trabajo sucio de matar a tanta gente en Siria, quedó destrozado después del ataque de Israel. Y entonces no tenía quien lo defienda. Y entonces los que podían venir eran los iraníes. Y los iraníes no quieren venir porque nunca los iraníes mandan a su gente, sino mandan a todo tipo de grupos pro-chiitas, pro-iraníes. En este momento, en estos últimos días también mandaron a grupos que están ubicados en Irak, los mandaron a Siria y 2 días más tarde los sacaron porque se dieron cuenta de que no tenían lo que hacer. La caída de Assad fue porque no tenía quien esté por detrás de él. Por supuesto, Rusia de antes de Ucrania no hubiera sido la Rusia de ahora y hubiera actuado en forma más agresiva, digamos así, a favor de Assad, como hizo en el 2016, 2017, y hubiera provocado más víctimas a los rebeldes. Pero hay que tener en cuenta algo que la gente a lo mejor no presta la atención. En todo lo que sucedió en estos 11 días, murieron menos de 1.000 soldados sirios. Es decir, no es que los rebeldes fueron o no fueron, digamos, muy agresivos contra los soldados sirios, sino que los soldados sirios simplemente no pelearon. No pelearon. Cambiaron las ropas, se convirtieron en ciudadanos locales, civiles, y se escaparon. ¿Sí? Incluso miles o varios miles de ellos que se escaparon a Irak, pasaron al otro lado de la frontera para no combatir. En definitiva, lo que nosotros tenemos que entender algo, y ahora paso a hablar de Siria. Siria no es un país. Siria es un conglomerado de comunidades, así como Irak, así como Irán, así como el Líbano. Y esos conglomerados, en el momento que tienen alguna posibilidad, como sucedió en 1976 en el Líbano, entran en una guerra civil entre ellos, o en Irak, dentro de Irak, entre los chiitas y los sunitas, y los kurdos y todo eso. Ahora, en Siria hay en este momento, y hablamos de las minorías, hay como mínimo 5 o 6 minorías distintas, que cada cual tiene sus feudos. Pero no solamente sus feudos, tiene también sus tropas, su gente para defenderse. Con lo cual, lo único que tiene que ocurrir es que tengan una oportunidad en la que pueden sacar las armas y empezar a disparar. En el norte de Siria está la zona turca. La zona turca hay que entenderlo y hay algo que no lo explican. La zona norte de Siria era parte del Imperio Otomano. Era parte del Imperio Otomano hasta 1916, en la cual se explicó, hicieron el reparto imperialista entre Francia e Inglaterra y entonces se la sacaron, digamos así, en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo sucedió con la parte del Imperio Otomano que estaba en Irak, donde ahora están los kurdos. Ahora, la zona esa de Siria es una zona que Turquía lo ve como parte del Imperio Otomano, y Erdogan es uno de esos que quiere devolver a sí mismo el orgullo del Imperio Otomano.
Pero por otro lado quiere devolver a esos 2,5 millones, 3 millones de sirios que tienen en Turquía. Los quiere devolver porque ya hay tensiones entre los turcos locales y los sirios, y los que llegaron de Siria. Entre otras cosas porque la situación económica de Turquía no está buena, y entonces hay problemas de trabajo, de desocupación, de todo lo que sea. Ahora, otra parte y por eso digo de que Siria no es un país, otra parte son los mismos alawíes los que apoyaron a Assad. La familia Assad era alawí, y eso es lo que demuestra hasta qué punto Siria no es un país, que un grupo de 11% de la población del país dominó durante 56 años a un 90%. Es decir, es un grupo difícil, duro, que tiene 3 millones de personas, no son 100.000, que tiene 3 millones de personas y que está ubicado en un lugar estratégico al lado del mar Mediterráneo. Ahora, si los alawíes de alguna forma van a encontrar alguna forma de equilibrio con el nuevo gobierno, algo que no es seguro que exista, va a estar bien. Y si no, el nuevo gobierno va a tener un problema con los alawíes por dos motivos. Uno, porque son 3 millones de personas, y otra, porque los alawíes son la salida al mar de Siria. Es decir, si los alawíes se quedan en su lugar y si se convierten en un bastión ante el nuevo gobierno, entonces Siria no va a tener salida al mar Mediterráneo. Eso es todo. Por lo cual, ahí tranquilidad no va a haber demasiado. Otro grupo que por supuesto es muy, pero muy importante son los kurdos. Los kurdos tienen en este momento algo así como un 40% del territorio de Siria en sus manos. Y incluso en estos últimos días aprovecharon el embrollo que se hizo para conquistar otras nuevas poblaciones en la zona oriental, en Deir ez-Zor. Ahora, los turcos, y por su intermedio los nuevos gobernantes, no quieren a los kurdos porque los kurdos amenazan con el territorio en Siria, con su territorio en Irak, con su territorio en Irán y con su territorio en Turquía, en convertirse en un país independiente con unos 40 millones de personas. Nadie sabe exactamente el número, pero es más o menos lo que hay. No están todos unificados en un mismo partido, pero son un grupo muy, muy grande y que no con facilidad van a permitirle a los yihadistas que les tomen los territorios que ellos mismos conquistaron, más todavía cuando si hay en Siria una zona petrolera, es exactamente la zona que tomaron los kurdos. Otro grupo, por supuesto, son los drusos en el sur de Siria, que son algo así como 1.300.000, algo así, y que ante todo son combatientes de generaciones, son gente con mucha experiencia militar, y por el otro lado no van a querer que justamente dicho sea de paso, los drusos son una rama de los musulmanes chiitas, que se alejó en su época de los chiitas, pero que no se convirtió en sunitas, con lo cual el nuevo gobierno no es exactamente su amigo para tomar el café juntos. Y otro grupo que existe también en el sur son los beduinos, que están ahí, que son algo así como 1 millón. Ahora, la importancia que tiene la zona sur tiene varias importancias en lo que se llama la integridad de Siria. Una, que como dije, como tú dijiste, está al lado de Israel, cerca de Israel. Y otra, porque los beduinos en la zona de Dara, una ciudad que apareció mucho en las noticias al principio de la guerra civil y ahora, los beduinos tienen un oficio que tienen en todo el mundo prácticamente los beduinos, que son contrabandistas. En este momento, o hasta antes de ayer,
los beduinos eran los contrabandistas de las drogas que producía el régimen iraní, el régimen de Assad, y que las exportaban al Golfo Pérsico vía lo que se llama Jordania, desde la frontera con Siria. Ahora los islamistas se ocuparon, tomaron ese lugar, y no sé qué es lo que va a pasar, porque ese país recibía algo así como 5 o 6 mil millares de dólares anuales con ese contrabando, porque otra cosa no tenía lo que exportar Siria, y ahora no lo van a tener. Es decir, hay una situación económica completamente destrozada, y cada uno de los grupos tiene su interés en conservar su... Ahora, puede, para terminar más o menos este tema, digamos así, siempre Siria quiso dominar a Jordania, pero tiene a Israel. Israel en una, dos, tres ocasiones le impidió a Siria dominar a Jordania, y si los sirios, los nuevos gobernantes de Siria, se van a querer complicarle la vida a Abdallah, entonces Israel va a salir en su contra, en defensa de Siria, en defensa de Jordania, porque es un país muy importante, tanto para los Estados Unidos como para Israel. Vamos a hablar sobre esos otros actores. Quiero saludar a la gente que nos está viendo desde diversos países. Un cariño muy especial a Oli, que nos está mirando a esta hora desde Casablanca. Un saludo también a todos los que se están conectando desde Venezuela, desde Guárico, desde Caracas, desde Bolívar, Maracaibo, porque sé que la caída de Bashar al-Assad ha levantado un halo de esperanza en Venezuela también. Largo trayecto, no vamos a tocar el tema en estos momentos porque queremos entender y queremos que ustedes entiendan el fenómeno que se está generando en Siria y en el Medio Oriente. Ya nuestro invitado nos ha planteado que el rol fundamental lo ha hecho el liderazgo de Bibi Netanyahu y una serie de variables que estaban allí presentes, entre ellas, por supuesto, la consecuencia de ese atentado de octubre de 2023 ejecutado por el grupo terrorista Hamas en territorio israelí, y que trajo como consecuencia una contraofensiva que acabó y mermó a Hamas, que ha dado un duro golpe y ha mermado la fuerza de Hezbollah, y por ende ha tocado directamente a Irán. Pero también hay que entender que Rusia, ocupada de la guerra en Ucrania, pero además de mantener todo este proceso y de apoyar a Irán en todas esas acciones que se estaban acometiendo, también terminó siendo prácticamente una consecuencia que pierde, porque Rusia ha abandonado las zonas que estaba ocupando en Siria, pero adicionalmente a ello le ha dado un asilo político, asilo humanitario a Bashar al-Assad y a su familia, manteniendo esa correspondencia que inicialmente se había planteado. Se tejieron muchas expectativas sobre que si el vuelo que sacó a Bashar al-Assad de Damasco se había perdido, ellos apagaron el radar, no sabían qué era, pero obviamente se estaba esperando que fuera a Rusia porque era el país en el que estratégicamente tenía que ir. Le habían ofrecido ayuda y él, por supuesto, la estaba aceptando. Vimos los movimientos de Rusia, vimos cómo fue Rusia quien anunció la salida de Bashar al-Assad. Fueron medios rusos los que han confirmado que él está en Moscú y que va a recibir apoyo del régimen de Vladimir Putin. Un elemento clave también acá es el de Erdogan, un rol fundamental que ha jugado no solamente en el apoyo a las fuerzas y el acoso que ha tenido. Pero quisiera ahora en esta parte del programa que nos explicaras sobre esta célula islámica que dicen radical del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, pero particularmente de este hombre que hoy en día se representa como tal vez el nuevo jefe. No sabemos qué va a pasar, porque se supone que el primer ministro, en una transmisión de mando supuestamente pacífico, como lo dijo Bashar al-Assad en el comunicado, va a darse un paso, pero el líder de todo el movimiento es Abu Mohamed al-Jolani.
¿Cómo ves tú este personaje? Importante destacar, él combatió en Irak, formó parte y hizo de esta rama parte de Al Qaeda. Todos conocemos cuál es el poder que tuvo Al Qaeda en las dos primeras, prácticamente una década y media de este siglo. También luego cambió el discurso, dijo que iba a nacionalizar ese movimiento de Al Qaeda en Siria, que no iba a seguir transnacionalizando el modelo, sino que tenía que recuperar a Siria de la dictadura de Bashar al-Assad. Estuvo preso por las fuerzas estadounidenses, pero extrañamente nunca lo llevaron, a pesar de ser terrorista, a cárceles más fuertes como por ejemplo Guantánamo, sino que él fue liberado después. Y de allí que se tejan teorías en función de este hombre, porque pues basta con un tema de desinformación para crear teorías de que si este representa una célula de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante entender a este hombre que nació en Arabia Saudita en 1982 y que es hijo de un agente o un hombre que trabajaba en la industria petrolera en Arabia Saudita, pero que estaba muy bien conectado, dicho sea de paso, ¿no? Y luego, bueno, él se muda a Damasco y empieza toda esa incursión en el mundo de los movimientos rebeldes, pasa a Irak, entra Al Qaeda y en el movimiento de resistencia cae preso en los grupos que estaban presos en ese momento en Estados Unidos y luego de haber sido detenido por 5 años es liberado y empieza nuevamente ese movimiento que controló varios grupos y varias facciones y que hoy en día pues está en la cabeza de lo que puede ser el nuevo gobierno de Siria, y es un gobierno que según él mismo ha dicho, y hay unas declaraciones que yo le pido a todos que lo vean en Al Jazeera, donde él en el año 2014 explica cómo podría ser el gobierno que él quería, y sería pues un gobierno bajo la ley islámica y extremadamente sostenedor de estas facciones radicales. Es importante entender esto, así que adelante, Shimon. Bueno, ante todo voy a decir que parte de lo que has dicho, me quitaste parte del argumento, pero bueno, digamos así. El nuevo jefe, es decir, los grupos que componen ahora la dirección y en forma natural la dirección es una dirección militar porque acaban de hacer una actividad militar. Son Al-Qaeda, son Daesh, son todo tipo de grupos yihadistas y no importa demasiado en este momento si se va a poner una corbata o no se va a poner una corbata, en definitiva son yihadistas. Ahora, yo quiero contarles algo que a lo mejor en vuestros países todavía no ha llegado, pero quien mire ahora lo que está sucediendo en Damasco y en otros lugares de Siria, puede ver que está lleno de incendios. Esos incendios los está provocando la Fuerza Aérea Israelí. Es decir, en definitiva, digamos así, Israel tuvo varios encontronazos con Siria a lo largo de los años, hasta que en 1974 se firmó un acuerdo de cese del fuego y hubo una división, una separación en los montes del Golán, pero fue con el gobierno con Hafez el-Assad, del padre de Bashar. Ahora, ese acuerdo se terminó ayer a la noche. Se terminó, porque en este momento no hay gobierno en Siria y el gobierno está constituido, como tú bien has dicho, está constituido por factores islamistas. Ahora, Israel es limítrofe con Siria, con lo cual ya ayer a la tardecita fuerzas israelíes entraron en territorio sirio y tomaron lugares determinados, incluso la parte siria del monte del Hermón,
la tomaron y tomaron varios en la zona de separación, la tierra de nadie, lo que se llamaría, entraron fuerzas israelíes. Y aparte, como dije, desde la mañana, la Fuerza Aérea Israelí está atacando todo tipo de industrias y bases, todo lo que pertenecía al antiguo régimen lo está destruyendo con fuerza. Lo está destruyendo porque en esos lugares se fabricaban materiales químicos y todo tipo de cohetes y todo tipo de misiles y todo tipo de armas que mañana pueden llegar a manos de los fundamentalistas. Entonces, Israel se alegró de que cayó Assad, pero no se alegra de que sumen los fundamentalistas. Y no tiene ningún interés que materiales químicos lleguen a manos de todo tipo de grupitos fundamentalistas que mañana los van a tirar contra Israel. Con lo cual, en estos momentos mismos hay una serie de ataques muy, muy, muy importantes de Israel en la ciudad de Damasco y en todo otro tipo de lugares. Ahora, eso explica en qué forma se relaciona Israel a los grupos dominantes en el nuevo gobierno sirio. Dicho sea de paso, cuando tú pronuncias el nombre del nuevo dirigente, tú no te das cuenta, pero lo que está pronunciando es que el apellido de él termina en la última palabra Golani, es decir, la intención es devolver a territorio sirio los montes del Golán, es decir, es exactamente un intento de enfrentarse, no el día de mañana, dentro de 3, 4 meses o dentro de 2, 3 años con Israel. Ahora, nosotros sabemos cuál es la naturaleza de esos grupos. Los rebeldes, llamémoslo así, tienen un área militar, una zona militar, unos grupos militares y existen grupos políticos. Y entonces, pasados 2 días de euforia, 3 días de euforia, se empiezan a matar a tiros unos a los otros. Y normalmente los que ganan en esas situaciones son los grupos militares, porque son los que tienen la fuerza. Con lo cual, es muy probable que desde ese punto de vista ese gobierno se convierta en un gobierno extremadamente hostil a Israel, si es que tiene posibilidad de actuar. Y por eso dije antes, en respuesta a tu primera pregunta, que si es que Israel lo deja. Porque ante todo, como dijimos en la primera pregunta, después que se vean los mapas, se va a ver que ese gobierno más o menos sobre un 40% del territorio sirio, y no más que un 40% del territorio sirio, en las zonas que están pobladas especialmente por los sunitas. No por los chiitas, no por los drusos, no por los kurdos, no por ninguno de esos, no por los beduinos. Ahora, si ese gobierno va a actuar como tiene que se va a comportar como tiene que comportarse, entonces puede llegar a ser un vecino de Israel. Si no se va a comportar bien, entonces no va a ser un buen vecino de Israel, y Israel va a actuar en consecuencia. Ahora, no hay que confiar en esa gente. Evidentemente, tienes que tener en cuenta que esa gente, por ejemplo, va a hacer y ya está haciendo entrevistas en Al Jazeera. Al Jazeera es Qatar. Qatar son los hermanos musulmanes, es decir, ideológicamente no lejanos a lo mejor no tan extremistas, pero ideológicamente no lejanos de Al-Qaeda. Los hermanos musulmanes era también Hamas, el movimiento que Israel prácticamente destrozó. Ahora, Qatar tiene también sus intereses, por supuesto, si ya hablamos Qatar apoyó a esos movimientos también en el 2014, cuando la intención de Qatar es, por supuesto, desde Qatar pasar con gasoductos por territorio jordano, por territorio sirio,
y llegar a Europa, llevar el gas de Qatar a Europa. Con lo cual también ahora está interesado en que eso suceda, y Qatar es parte de los intereses. Turquía tiene otro tipo de intereses, que no sé hasta qué punto va a poder hacerlo. Una, como dije antes, destrozar a los kurdos para que no se conviertan en una amenaza. Pero otro interés es volver a los campos petrolíferos de Irbil, que están en el norte de Irak, que pertenecían también ellos al Imperio Otomano hasta 1917. Es decir, todos tienen intereses. Exactamente, todos tienen intereses y hay mucha gente que pregunta, salir de un criminal como Bashar al-Assad para entrar en otro o otros, pues puede ser en plural, tal cual como se está planteando. Y hay muchas mujeres que ya están diciendo, bueno, nos va a tocar ponernos las burkas, va a tocar un cambio de cultura, porque en Damasco, en el marco de todo el horror, pues las mujeres no estaban obligadas a llevar burka. Y ahora con esto pareciera que sí. Hay muchas preguntas sobre ese tema. Adelante. Bueno, yo pienso que la gente un poco no conoce demasiado la historia. Los países musulmanes generalmente tendían a no relacionarse demasiado al papel de la mujer en la sociedad. Todavía lo hacen en varios países. Pero allá por 1960 hubo varios países: Irak de Saddam Hussein, Egipto de Nasser y Siria de Assad, que, impulsados por la Unión Soviética de ese entonces, hicieron regímenes. Incluso Nasser publicó un libro que se llamaba El socialismo árabe, algo que era una sociedad más, digamos, más occidentalizada a nivel de... No se llegaba a una igualdad, pero se llegaba... Esos grupos desaparecieron. Irak de Saddam Hussein desapareció un poquito con la ayuda de los Estados Unidos. Egipto de Nasser desapareció un poquito con la ayuda de Israel. Y quedaba Siria, en definitiva, como el único residuo, digamos así, resto, llamémoslo así, de lo que se llamaba en esa época la revolución civil dentro de los países árabes. Es posible que el nuevo gobierno, si se llega a estabilizar, va a tomar todo tipo de medidas islámicas. Es decir, las capas de disfraces que tienen esos gobiernos muy rápidamente, como sucede en Afganistán, muy rápidamente se caen y queda el centro, y el centro es un centro islamista. Dicho sea de paso, no se dejen llevar por la propaganda. Es cierto que ellos son ciudadanos sirios y todo eso, pero de ahí a que ellos quieran que Siria sea un país como Siria, como podríamos decir Estados Unidos o Francia o Inglaterra, ellos en definitiva quieren la Sharia y quieren un califato y quieren todo un montón de cosas que no hay ahí fronteras. Es una forma, hoy se lo decía a mi mujer, es una forma de un trotskismo religioso musulmán, de que todo el mundo tiene que ser musulmán. Y esa es, dicho sea de paso, la diferencia entre lo que era Daesh y lo que es el Qaeda. El Qaeda en ese sentido es mucho más peligroso que Daesh, porque Daesh quería hacer un califato en su pequeño lugar donde estaba y agrandarlo poco a poco y ahí establecerse, algo así como hacía Moscú en la Unión Soviética en 1917, cuando los trotskistas querían conquistar todo el mundo con el comunismo.
y el Qaeda, les recuerdo los gemelos en los Estados Unidos, el Qaeda es un movimiento que quiere llegar a dominar al mundo, todo el mundo, no a una zona en Irán o Irak. En ese sentido es posible que la situación se estropee a nivel de la situación civil, de la población civil. Yo no sé qué es lo que va a pasar con toda esa gente que apoyaba al gobierno de Assad. Muy posiblemente parte de esa gente se vaya del país. Sí, ya hemos visto cómo hay muchas personas que estaban tratando de salir de Siria y hay una diáspora siria en muchos países de América Latina y en muchos países de Europa también. Algunos son parte importante del crecimiento económico de esas naciones que lo acogieron desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, incluso siglos, y hay otros que han llegado por razones de carácter político. Hay tres preguntas que son sumamente importantes que nos está haciendo nuestra audiencia y creo que le debemos dar atención. Una de ellas es cómo crees que puede generarse el consenso entre esos grupos radicales, extremistas y terroristas que están asumiendo el poder o que eventualmente pueden asumir el poder. Es que se puede hablar de un consenso real entre esas fuerzas que, como bien lo has explicado, cada quien tira para su antojo porque son los intereses de esas grupos, minorías étnicas, las que están muy por encima de un concepto de carácter Estado-nación que en el caso de Siria pues no existe como nosotros lo entendemos. Eso número uno. Y va acompañado de la pregunta número dos que muchos repiten. Desde el punto de vista de la propaganda y de la narrativa se dice Siria libre de Bashar al-Assad, pero ese concepto de libertad no tiene nada que ver con la libertad que se concibe en Occidente. Todo lo contrario, es un sujeto, concepto narrativo que está tratando de impulsarse y para ello pues traigo a colación lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde señala que Bashar al-Assad debería rendir cuentas por su régimen y que se tiene que dar esta oportunidad histórica para que los sirios construyan un futuro mejor basado obviamente en un modelo que no tiene cabida en Siria, como lo es el concepto de la democracia occidental. Entonces aquí hay un problema de concepción del problema, una concepción conceptual, pero también desde el punto de vista de los medios se está llevando a cabo un tema de desinformación importante que busca obviamente adjudicarle a uno de los grandes polos tal vez el peso de la narrativa. Yo quisiera que lo explicaras porque se está viendo como una especie de éxito, se trata de vender como un éxito de un lado. Pero ¿puede haber en Siria democracia a esta altura del partido? Bueno, había una tercera pregunta que a lo mejor no la escuché, pero me alcanza con estas dos por ahora, digamos así. Vamos a darle, sí, porque es que la otra se repite y tiene que ver con América Latina y quiero dejarla para el final de nuestra conversación. Claro. Bueno, yo voy a decir así. Ante todo, sobre democracia en los países árabes ya lo escuchamos a Obama en el 2009 en su célebre discurso en el Cairo, en la Universidad Al-Azhar, y lo que trajo como consecuencia el discurso de Obama fue el invierno árabe, no la primavera árabe, sino el invierno árabe. Yo les propongo como residente del Medio Oriente, les propongo sacarse de la cabeza el tema de democracia. Como dije antes, se trata de varios grupos con tendencias, y tú lo has dicho también, con tendencias distintas. En los países árabes, para que haya tranquilidad al estilo de Arabia Saudita, al estilo de los Emiratos, todo eso, tiene que haber no varios grupos, sino tiene que haber un solo grupo. Quien se fije lo que sucede en esos países que son países pacíficos va a entender de que en definitiva hay una sola jamula que es la que está dominando. Una sola jamula domina en los Saud, la familia de Saud,
la familia Hashemi en Jordania, en los Tani en Qatar, toda una serie de... Son familias, es una jamura que tiene, yo qué sé, 200.000 personas, 100.000 personas, y que es la que domina. Y entonces los demás, si hay algunos grupitos chiquititos, se callan. En el momento que hay tantos grupos, esos grupos no van no pueden llegar, porque cada uno tiene sus intereses. Así que yo les propongo que dejen de pensar a nivel de lo que se llamaría la democracia occidental, la democracia occidental. Eso es uno. El segundo tema, ahora si me recuerdas cuál era la pregunta, la otra pregunta, entonces te voy a contestar. Es sobre la creación del consenso entre estas facciones que en estos momentos están llegando al poder, porque se ha hablado de esa transición pacífica y obviamente no podemos pensar en algo así. Bueno, entonces, todos los criminales terroristas que están ahora agarrando el poder de otros terroristas. Bueno, como dije antes, después de los 3 días, ellos no toman champaña porque son musulmanes, pero después de los primeros 3 días de euforia, se van a empezar a pelear entre ellos por quién toma la dirección. Pero hay dos temas, hay temas internos y hay temas externos. A nivel interno, los que tienen la fuerza, por supuesto, son los que tienen las armas. Los que tienen las armas son los rebeldes, no los políticos, esos que están en Londres o en París y que desde ahí dirigían la resistencia contra Assad. Por otro lado, hay otro tema que no lo toqué porque no tuve tiempo, que es la situación económica de Siria. Lo toqué de alguna forma con el tema de las drogas, pero Siria está en bancarrota. Y lo que significa que si ellos van a querer de alguna forma dar al pueblo alguna solución económica, van a tener que recibir plata de alguien. Pero quien les puede dar plata son justamente los países que están interesados en que Siria no esté dominado por los fundamentalistas, sino por los políticos. Es decir, Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein, todos esos países, incluso Qatar, son países que van a querer darle al mundo una sensación de que Siria toma el buen camino. Para tomar el buen camino hay que poner plata, y la plata la tienen los países árabes petroleros, no exactamente Siria. Ahora, eso quiere decir de que esos países pueden influir, sí, políticamente, para que los que tomen el gobierno real de la Siria que quede después de todas las divisiones sean los grupos políticos y no exactamente los grupos militares, llamémoslo así, los grupos rebeldes. Pero como nosotros sabemos, eso sucede también en Palestina, los grupos rebeldes, si bien dan un paso para atrás, no se desarman por su propia intención, porque el que nació terrorista y vive como terrorista y recibe sueldo como terrorista, la única forma de seguir recibiendo sueldo para su familia es seguir siendo terrorista, porque si no se queda sin trabajo, no tiene oficio, no tiene otro oficio que ser terrorista. Con lo cual, todavía vamos a escuchar mucho sobre Siria y no exactamente en el buen sentido de la palabra. Hay un modelo que obviamente en materia de ingeniería social se revisó, se aplicó en Siria y luego se aplicó en otros lugares. Pero en América Latina ha habido un paralelismo en algunos eventos y en algunos personajes de Siria y Venezuela. Quisiera, porque hay mucha gente que está preguntando, uno, porque hay esperanzas de cambio en Venezuela, y dos, porque pues el modelo así lo ha venido planteando desde hace mucho tiempo, pero hay que distinguir una realidad del Medio Oriente y una realidad en América Latina, donde están ubicados geográficamente estos territorios distantes, a pesar de que en Venezuela incluso tenemos hasta miembros del gobierno que son de ascendencia siria directa. Y tenemos gente que ha sido cabeza de células de Hezbollah, que fueron un factor fundamental del gobierno o del régimen en Venezuela, que se supone que están presos en estos momentos, pero que jugaron un rol muy importante.
Es una de las preguntas que está constante en todos los chats que estamos manejando a esta hora es qué implica para Venezuela, Cuba, Nicaragua y el crimen organizado transnacional que haya caído al Assad, sí, qué significa algo. Y también luego de esta respuesta nos vamos a otra porque si bien Siria fue el pasadizo de armas para Hezbollah y de otras cosas como bien lo has planteado, si ahora Siria se tranca, ¿por dónde van a llegar las armas que está enviando Irán? Pero quiero que me respondas lo de Nicolás Maduro, lo de Venezuela, porque hay mucha gente que está interesada en saber tu perspectiva sobre ese tema. Adelante. Bueno, el hecho, la comunidad de intereses entre los gobiernos, el de Irán, el de Siria, Hezbollah, Maduro y todo un montón de gente, no quiero, también, ¿cómo se llama el de Bolivia? Morales se llama, algo así. Morales, sí, Díaz, Eh, eh, Daniel Ortega, etcétera. sí, es una comunidad sabida, conocida en el mundo, y la única pregunta que existe es por qué no terminaron con ella antes. No terminaron con ella antes porque, entre otras cosas, en los países que tenían que haber terminado con ellos había administraciones que no se querían meter con ellos, digamos así, pero no porque no podían enfrentarse con él. Un país como Estados Unidos, que ya hizo en su historia, hizo como 15 invasiones a países distintos en Sudamérica, podía hacer una, digamos así. Pero no lo hizo porque tiene sus intereses. Ahora, lo cierto es que esa gente cayó una tras otra. Cayó Hezbollah, cayó Assad, y si, como se diría en castellano, si Dios quiere, también Irán va a caer. Ahora, en algún momento la gente de esos países va a tener que, también en Irán, se va a tener que levantar por sí mismo. Es decir, es posible que haya quien los ayude. Nosotros sabemos que en Irán Trump tiene intención, espero que lo haga, de estrangular, llamémoslo así, a Irán a nivel económico, en forma tal que el gobierno caiga. Yo pienso que lo mismo puede hacerlo en Sudamérica, si quiere. Yo creo entender que hay en Sudamérica suficiente gente honesta que va a estar dispuesta a ayudarlo a terminar con el gobierno de Maduro. Y a lo mejor va a cambiar la suerte de esa gente, de la población que está sufriendo. Venezuela es un país que no hay ningún motivo para que sea pobre. No hay ningún motivo. Fuera del hecho de que está mal dirigido, digamos así. Pero esa es una de las, no quiero extenderme demasiado sobre eso, eso es una de las consecuencias de gobiernos que prometen mucho pero que no dan nada en definitiva a la población, pero es parte de la discusión digamos así, entre el capitalismo y el socialismo, y las muestras de los últimos 100 años de cómo terminaron todos esos países. Corea del Norte es otro ejemplo. De qué tipo de gobierno tendría que haber en esos países. No sé, no puedo decir qué es lo que va a hacer Trump al respecto, pero yo pienso que habría que apretar un poco más la tuerca de lo que apretó la administración Biden, y eso seguramente provocaría, así como en estos momentos los de Hezbollah se escapan a Venezuela, mañana supuestamente los de Venezuela se van a escapar a Irán cuando se les termine el paraíso que tienen ahí en ese lugar. Pero alguien tiene que presionar. Creo que está previsto que haya presiones para el próximo año. Presiones que no se han ejercido hasta el momento, pero lo que es importante destacar es que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho acuerdos estratégicos con Siria. Cuando Maduro decide ir a visitar a sus aliados, por lo general
toca Damasco, o tocaba. Obviamente ahora no sabemos si va a haber algún cambio en las relaciones. Realmente no lo sabemos porque en el marco de lo que estamos observando se mantienen tal vez unas líneas estratégicas y el régimen de Maduro pues tendrá algunas opciones con siempre estos regímenes de carácter criminal. Hay mucha gente que también tiene muchas preguntas relacionadas con la participación o no de Israel en América Latina. Nosotros hemos conversado, Chimón y yo, en privado muchas veces sobre este tema, cuando se ha tratado de vender la narrativa de que Israel puede, por ejemplo, intervenir directamente en algunos países de América Latina, tal cual como lo ha hecho con éxito con las organizaciones terroristas como Hamas o Hezbollah, y como lo que eventualmente podría ocurrir con el régimen islámico de los ayatolás. Pero pensar en un posicionamiento ya a nivel de territorio latinoamericano es posible, y quisiera que se lo aclarara a la gente porque hay muchos que han vendido la narrativa en función de todo esto que se ha dado con el régimen de Nicolás Maduro y otros aliados a Hezbollah. Mira, yo no sé qué grado de participación quisieran los latinoamericanos que tenga Israel en Latinoamérica. A veces parece como si el Goliat fuera Israel y no el David. En definitiva, somos un país de, digamos, 10 millones, apenas 10 millones de habitantes, de los cuales 7 millones y medio de judíos. Que los árabes israelíes no son traidores al país, pero no son exactamente los que van al ejército. Nosotros podemos actuar a nivel político, y existen posibilidades de actuar a nivel político y de ayudar a las fuerzas cercanas a nosotros, pero ahí se termina. Es decir, nadie puede imaginarse un avión israelí haciendo bajar ahora soldados. Nosotros podemos hacerlo en Gaza, podemos hacerlo en el Líbano, podemos hacerlo en Irán, a veces podemos hacerlo en otros países en los cuales escapan los terroristas, pero son países que están en la línea de unos miles de kilómetros, 2000 kilómetros. Hubo una vez en Antebe la célebre liberación de un avión, pero hasta ahí vamos. No podemos demasiado. Es cierto que tenemos la posibilidad, sí, de ayudar en muchos aspectos. Afortunadamente tenemos experiencia en agricultura, en temas de agua, temas de clima. Tenemos lo que ayudar, pero a ese nivel, no mucho más. Es decir, podemos llevar expertos agrícolas, y los llevamos muchas veces a muchos países a ayudar, en África, en Asia, en América Latina también. Pero hasta aquí llegamos, ¿no? Somos, después de todo, no se olviden, 7 millones y medio de judíos, que incluyen a viejitos como yo, a niños, a todo tipo de gente, y desafortunadamente también a mucha gente que en las distintas guerras sufrió las consecuencias. También en esta última guerra tenemos miles de heridos, no decenas de heridos. Hasta ahí llegamos, no tenemos más fuerza de la que tenemos, y las esperanzas tienen que ser reales. Así es. Hay un tema que es sumamente importante destacar, porque cuando observamos lo que pasó en Siria y el conflicto que está por desarrollarse, porque no solamente es la caída de Bashar al-Assad, es lo que viene, ya lo hemos dicho. Lo que viene tal vez es mucho más complejo de lo que fue Bashar al-Assad y la dinastía al-Assad por 50 años en Siria. Pero ahora estamos observando cómo este problema de Siria
puede convertirse en un asunto que tal vez va a ser mucho más peligroso para la región, como el conflicto de Israel con el grupo terrorista Hamas, por ejemplo, o lo que ha pasado, sin duda alguna, en el caso de Rusia-Ucrania, porque se saca de la región este asunto y se pone en un nivel, si se quiere, más completo. Estamos avanzando también con los hutíes. Ahora va a haber algunos países que anteriormente podían pasar por el territorio sirio que ahora no van a poder pasar, o por ejemplo, no se sabe qué acuerdos van a llegar, pero vaya, hacer o acuerdos con estos terroristas que están llegando, pues va a pensarse en que es sumamente complejo, Chimón. Y también el acceso al mar, que tú lo has destacado. Ya eso es no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista comercial. Y también dentro del marco de todo este panorama tan complejo está el hecho de que Siria hoy, ese Siria y el dictador Bashar al-Assad muestran esa fragilidad de aliarse, por ejemplo, con Rusia, con Irán, con Hezbollah, etcétera, pero por ahí todavía no han aparecido los análisis directos de China, porque hay que recordar que China tiene una alianza estratégica con Rusia y con Irán, y es una alianza contra Occidente. No podemos dejar de lado, con todos estos temblores que han dado el día de hoy su fin con Bashar al-Assad, ¿cómo puedes ver ese modelo y el papel que pueda jugar eventualmente China en todo este asunto? Se está pidiendo que haya paz, que no vaya a haber más hostilidades, pero no hay ninguna garantía de que eso no vaya a ocurrir, es decir, que se dé todo en transición y paz. Absolutamente, nosotros no creemos que vaya a haber una paz así como la que se está queriendo vender con estos criminales que están entrando, que decimos, pues, no es que sean peores que al-Assad, están tal vez en el mismo nivel o más. Bueno, lo cierto es que hay muchos temas y yo tengo miedo que en el medio de mi respuesta me diga se me terminó el tiempo. Pero bueno, No, no, hoy es domingo, estamos analizando este tema porque creo que es fundamental para entender el resto del panorama en las próximas horas, tal vez, o días. bueno, como insinué en mi primera respuesta, yo pienso que fue mi primera respuesta, eh, estamos camino a Irán. Es decir, no, yo, por supuesto, a mí nadie me cuenta cuándo van a atacar a Irán, pero estamos camino a Irán. Y la mayor parte, la población israelí, dicho sea de paso, no se asusta de un posible enfrentamiento con Irán, porque se asusta más de un Irán atómico. Y como vimos, Irán sigue enriqueciendo su programa atómico y el mundo sigue mirando para otro lado. La Agencia Internacional Atómica y todo eso, reciben las respuestas que reciben, sacan un informe que no está bien y se terminó. Ahora, en el momento, ahora yo quiero, ¿por qué hablé sobre ese tema? Porque supuestamente lo que tiene que pasar si Israel va a atacar a Irán y puede atacar la parte atómica, pero puede también atacar la parte petrolera. Y si Israel ataca la parte petrolera, quien se queda sin petróleo para sus máquinas va a ser China, porque quien compra el petróleo iraní es China, con el permiso subterráneo de los Estados Unidos, porque si Estados Unidos hubiera querido cerrarle las canillas, los grifos a ese petróleo, las hubiera cerrado, pero Estados Unidos no quiso llevar a China a una situación de guerra entre ellos. Ahora, yo no sé cómo va a actuar Trump, pero si Trump va a actuar, si Israel va a actuar a nivel militar y Trump va a actuar a nivel económico, puede ser que caiga el gobierno de los ayatolás, y ese es el camino.
tirarlos abajo. Israel no tiene nada contra el pueblo iraní. Para quien no sabe, hasta el año 1979, hasta que subieron los yihadistas, Israel e Irán del Shah de Persia, lo que se llama, eran una pareja estratégica muy, muy grande, también con la Turquía de ese entonces, que no era la Turquía de Erdogan de hoy. Ahora, ellos van a caer porque se quedaron sin ayuda y porque Rusia no puede ayudar a Irán, Irán tampoco puede ayudar a Rusia. Irán, para quien no lo sabe, en el último ataque israelí perdió una gran cantidad de posibilidad de producir drones, porque Israel se los destruyó y no tiene lo que venderle en este momento a Rusia. Ahora, yo pienso que el tema de los chinos es un tema fácil de solucionar. En el momento que Irán no pueda venderle petróleo a los chinos, de casualidad, Arabia Saudita le va a ofrecer a los chinos venderles petróleo. Y entonces van a recibir petróleo de Arabia Saudita, que por supuesto va a estar condicionado a tales o cuales condiciones. Ahora, la competencia económica entre China y Estados Unidos, no sé hasta dónde va a llegar, pero los chinos, por lo menos lo que yo me impresiono, quieren influir en lugares en los cuales hay vacío. No piensan entrar con 200 millones de soldados chinos a invadir al Medio Oriente o a todos esos lugares. Y quien les ofreció el vacío en los últimos años fue la administración Biden, que tuvo una actitud como tuvo. Es decir, hay algo que hay que entender. Quien tiene miedo de combatir, trae a quienes lo combaten a él hasta la puerta de su casa. Esa es la ecuación. Quien no se enfrenta con un problema, el problema llega a él. No hay vuelta. Y eso es lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Ahora, no sé la nueva política, si es que va a ser tan eficiente de Trump, en qué lugar va a ir. Yo no pienso que que China se va a poder ubicar en el Medio Oriente en lugar de los Estados Unidos. Tampoco pienso que los Estados Unidos van a poder abandonar muy rápidamente. También si Trump fue el primero que dijo que se tenían que ir del Medio Oriente, no pienso que lo va a poder abandonar muy rápidamente, porque la alternativa a los Estados Unidos en el Medio Oriente para que China no entre y todo eso, y hablando de un Irán que va a estar desarmado, digamos así, es una unión entre Arabia Saudita e Israel. Pero es una unión que une a la fuerza disuasiva de Israel a nivel militar con la fuerza disuasiva de Arabia Saudita, de los Emiratos, de los países petroleros a nivel económico. Es decir, no hay ningún motivo para recibir dinero de China en Siria si Arabia Saudita les puede dar a Siria ese dinero. Y entonces China se va a buscar otros lugares. Por supuesto que existen suficientes lugares pobres en el mundo, en el planeta, en los cuales China puede entrar. Trata de entrar y entra también en África. Ahora, como dije antes, nosotros podemos dar nuevamente a África también venderles armas, podemos también darles técnicos agrícolas y toda la cosa, pero no podemos ser soldados de esos países. Esos países se tienen que defender así. Yo pienso que, no sé si llego exactamente al tema que te interesaba a ti, pero... Sí, hay un tema, Chimón, porque cuando uno observa lo que está pasando, uno va perfilando la apertura y la claridad de ese eje que está integrado, y tú bien lo has planteado, por Rusia, por Irán, por Hamas, por Hezbollah, por Assad, y no podemos dejar de lado las milicias chiitas de Irak, los hutíes, que creo que no los hemos nombrado, ISIS, Al-Qaeda,
los kurdos, las milicias pro-turcas, los... Bueno, te corto un poquitito, yo quiero que poner las cosas en su lugar. Las milicias iraquíes pro-chiitas son pro-chiitas, pero no es nada seguro, y a lo mejor abro aquí un nuevo frente, no es nada seguro que lo que está pasando ahora en Siria no se traslade del otro lado de la frontera a la zona sunita, la zona que estaba en su época de Saddam Hussein, que fue los que hicieron el Daesh. Es decir, es posible que la Siria de ayer a la noche y los sunitas del norte, del semi-norte, digamos así, de Irak, se convierten en un nuevo intento de califato o cosas. Y eso va a ir en contra de Irán, porque los sunitas no son con Irán. Ahora, también puede haber una revolución anti-chiita en Irak. Si va a haber una revolución chiita en Irak, Irán va a estar peor todavía de lo que está en estos momentos, porque no tiene a nadie, no le queda a nadie. Y lo que se habla todo el tiempo, una vez por día más o menos así, los hutis mandan un misil contra Israel. Los primeros meses Israel tenía algunos problemas para captarlo, ya eso prácticamente no sucede, y es más un signo de Irán, de que todavía estamos vivos, digamos así. Es decir, una persona que todavía no murió, da algunos, respira un poquitito, no tiene ninguna importancia. La importancia que tenía en el Medio Oriente Hezbollah era muy importante, Siria era menos importante, pero tenía la importancia como pasillo por el cual Irán conseguía llegar al Líbano. Lo que pasa con las milicias iraquíes y con los hutis no tiene ninguna importancia. Lo cierto es que si Occidente querría destrozarlos, en 2 días los puede destrozar, porque la coalición occidental tiene 48 países, una cosa así, dentro de los cuales hay tres potencias atómicas, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. No hablo de que tiren bombas atómicas, pero sí son países con mucha fuerza militar, y si querrían realmente hacerlo, como dijimos, como lo mismo con Venezuela y con Cuba, digamos así, que se están muriendo de hambre también, podrían hacerlo. No lo hacen porque no lo hacen, porque tienen sus intereses, pero no, desde el punto de vista militar en este momento no representan un peligro. Así lo siente Israel, y por eso Israel se permite a sí mismo abrir desde el día de ayer un nuevo frente en Siria, que no es un frente de expansión, porque no tiene importancia. Siria no tiene importancia para Israel. Tiene importancia desde el punto de vista estratégico, de que los montes que Israel avanzó ahora están por encima de Israel, y no quiere tener a un enemigo fundamentalista sobre la cabeza. Eso es todo. El presidente electo Donald Trump ayer puso en jaque a los aliados de la NATO. Le dijo, bueno, tienen que pagar. Si los miembros de la OTAN pagan y dejan de criticar a los Estados Unidos y trabajan todos en conjunto, pues entonces Estados Unidos se queda en la OTAN y se trabaja junto en materia de seguridad global. Pero si no es así, entonces va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos pagan la factura más grande en la OTAN. Esto en función de este calentadero que hay a nivel mundial, porque, Shimon, tal vez 6 o 8 meses atrás no habíamos visto la escalada del conflicto como la estamos viendo hoy, a pocos días de que se le entregue la presidencia a Donald Trump y que Biden salga del poder, una administración que tuvo 4 años también, si se puede decir, acelerando el conflicto o manejando el conflicto y las guerras. Se ha dicho, y el presidente electo Donald Trump habló con Zelensky y estuvo también con Macron en París, y se ha hablado que uno de los objetivos de él es acabar con la guerra de Ucrania lo antes posible, poner sobre la mesa lo que haya que hacer para lograr una paz y que se concluya ese conflicto.
igualmente con el tema de Israel, que obviamente el presidente electo Donald Trump tiene un apoyo irrestricto y lo ha planteado así: Estados Unidos apoyará a Israel. Pero ahora vienen todos estos conflictos que no era que no existían, sino que no estaban en el máximo, ¿no? Y pareciera que le están preparando un candelero a Trump para cuando llegue el 20 de enero. Yo no pienso que sea así. Mira, te cuento algo que me contó un amigo mío, que no puedo decir su nombre. Que el tema de las bases sirias rusas en Siria está planeado de antemano. Es decir, el hecho de que se vayan, y que es parte de un acuerdo Putin-Trump por el cual Rusia se va a ir de la zona occidental de Siria, pero Rusia va a recibir las cuatro zonas de Ucrania que tiene en su dominio en este momento, y va a recibir de parte de Trump un estrechón de manos, y así se va a terminar la guerra en Ucrania. Como parte de la política de Trump de tirar abajo las guerras, es decir, de que no haya guerras. Ahora, lo cierto es que es posible. Gran parte de los líos estos que hay en este momento están relacionados con el hecho de que Trump fue elegido en los Estados Unidos. Es decir, se diría que Irán, después de que recibió lo que recibió de Israel y con las caídas estas de Hamas, Hezbollah, Siria y todo eso, si no va a recibir el apoyo indirecto de los Estados Unidos, como lo recibió en estos últimos 4 años, no tiene nada a lo que sobrevivir, no puede sobrevivir. Espero, pero lo que pasa es que hay que esperar a ver qué es lo que sucedió. Les recuerdo a todo el mundo que en el 2018 o 2019 Irán atacó a Arabia Saudita, a Aramco, a los pozos petrolíferos de Arabia Saudita, paralizó por medio año la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudita, y Trump no hizo nada. Es decir, 1 año y medio más tarde mató a Soleimani, pero muy poca gente puede relacionar entre las dos cosas. Es decir, también Trump de alguna manera es un enigma, digamos así. Pero cuando hay enigmas también crean interrogantes, y los interrogantes a veces asustan a la gente, como sucede en este momento. Trump es un enigma. También para Israel. También para Israel. Bueno, se está anunciando ya por varios medios de comunicación de los que siguen, pero también varias cuentas de X, que los Estados Unidos está haciendo bombardeos, ataques en contra de las milicias o de los posicionamientos de ISIS, del Estado Islámico en Siria. Esto viene a complicar más el panorama, pero también a dar más detalles de lo que puede ocurrir en esa Siria a futuro. Cerramos el programa con esta pregunta porque creo que es interesante, porque al aparecer Estados Unidos bombardeando al Estado Islámico y esas células que están en Siria, pues nos dan elementos y variables para el análisis. Adelante. Bueno, pero no hay que estremecerse demasiado de eso. Estados Unidos ataca a posiciones del Estado Islámico en Siria, en la zona de Deir ez-Zor, porque el Estado Islámico ataca a los kurdos. Y los kurdos, por ahora por lo menos, son aliados de Estados Unidos. Es decir, es parte del compromiso de Estados Unidos, digamos, con los kurdos. Y yo pienso que todo país, también Israel, normal, estaría interesado en que si los kurdos llegan a tener un Estado soberano, tener buenas relaciones con los kurdos. Dicho sea de paso, para quien no lo sabe,
Israel recibe petróleo de los kurdos. Lo interesante es que Israel recibe petróleo de los kurdos por vía marítima. ¿De dónde los recibe? De Turquía, por Turquía, que Turquía es el país que ataca a los kurdos y que se quiere volver a apoderar de Irbil. Pero los turcos, que no hacen negocio turco, lo que se llama, y ellos decidieron que si ya a los kurdos le dan petróleo a Israel, entonces que sea por vía Turquía, con lo cual les permite a los turcos tener algún tipo de gobierno sobre lo que sucede ahí. Cuando quieren aprietan, cuando quieren liberan, todo un montón de cosas. Es decir, es difícil sacar conclusiones con lo que hubo hasta ahora. Yo pienso que lo que hubo hasta ahora nos podemos despertar pasado mañana y encontrarnos con algo nuevo. Yo espero que haya cosas nuevas. Hay cosas en el camino, hay cosas que yo más o menos conozco y que no conozco del todo y que no vale la pena decirlas, pero hay cosas nuevas en camino. Espero que la volvamos a comentar porque este programa tiene un capítulo 2 y un capítulo 2 tomando en cuenta los eventos que se están generando y que están cambiando minuto a minuto. Así es que Shimon Samir va a estar con nosotros acá en Sin Filtros en un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esta historia que tiene que ver con la caída de Bashar al-Assad, las consecuencias de la caída de Bashar al-Assad, las posibles operaciones en Irán, que pueden ocurrir mañana, pasado mañana, o antes del 20 de enero, porque está previsto que eso ocurra antes del 20 de enero. Te estuve amenazando con el 20 de enero hasta ahora, sí. El 20 de enero, es que el 20 de enero tiene amenazado a todo el mundo está pendiente del 20 de enero. ¿Sí? México, por aquí, por allá, por todas partes. Bueno, y el 20 de enero, el 20 de enero es clave en la historia de Occidente y en la historia mundial. Shimon, mil gracias por haber estado con nosotros y por ser parte. Fue un placer y espero que los oyentes, los espectadores hayan disfrutado del programa. Pero por supuesto que sí, porque estamos trayendo una perspectiva completa, objetiva de lo que está pasando. Sin la propaganda. Recuerden que la desinformación es una de las partes importantísimas de la guerra híbrida. Mil gracias, Shimon. Y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en esta transmisión de hoy domingo. Recuerden, estábamos ausentes porque estábamos cumpliendo con unas asignaciones que no nos permitían comunicarnos con ustedes como hubiésemos querido. Pero ya volvimos y les traemos esta semana información de todo lo que está pendiente sobre el análisis en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina, en Perú y en muchos otros lugares donde se está moviendo todo esto. Y por supuesto no podemos dejar de lado el Medio Oriente y Europa. Así que los invitamos, si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal, háganlo, no pierdan un momento, y si no forman parte de nuestros aliados, por favor háganlo, vayan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. También quiero invitarlos porque estamos publicando en nuestro blog venezuelapolitica.info. Si ustedes todavía no forman parte de nuestros amigos de nuestra comunidad de venezuelapolitica.info, yo los invito para que escaneen el código que está en pantalla y formen parte de nuestra comunidad. Asimismo, quiero pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. También suscríbanse, dejen comentarios en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Rumble, y síganos en nuestras publicaciones. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el superchat más inteligente de la red por todos esos comentarios, opiniones, preguntas. Mil gracias a nuestros maravillosos moderadores que estuvieron hoy trabajando con nosotros porque forman parte de nuestra gran comunidad. Nos vemos mañana lunes con dos programas que no se lo van a perder porque, entre otras cosas, hay movimientos en Colombia. Y mañana tenemos también Sin Filtros Colombia. Así que nos vemos. Chao, chao. Feliz fin de semana, que ya se está acabando, y mantengan los ojos abiertos porque en cualquier momento nos toca una muy buena, pero muy buena noticia que la hemos estado esperando por muchos años. Chao, chao.
Un abrazo, bendiciones.